reconocer en verdad, pues por la lucha que ha tenido y sobre todo porque es el único funcionario que da la cara, el único funcionario de la administración anterior que nunca se ha escondido, para hablar del tema. Y está aquí en cabina. Wilevaldo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Alberto. Wilevaldo, a ver, siempre el contexto es que pues tú fuiste alguien que advirtió a los secretarios de Hacienda, al gobierno de Burs, que ese galerón donde estaba la guardería estaba irregular, pero tú no sabías que estaba la guardería, sino solo la bodega. O, a ver, ¿cómo fue lo que Gracias. se dio? Sí, mira, Luis Alberto, es importante esa precisión. Yo no sabía que existía la bodega de la Secretaría de Hacienda y tampoco había ninguna normatividad ni ningún ordenamiento que a mí como titular de Protección Civil me obligara a conocer que existía esa bodega ni ningún otro inmueble, ni tampoco existía a los funcionarios de avisarle a Protección Civil que iban a rentar o que tenían inmuebles rentados. Para eso habían instancias correspondientes. Es importante hacer la precisión. Más sin embargo, lo que tú dices es correcto. La ley de protección civil se publica en octubre del 2005, ¿no? Y en el 5 de octubre del 2005 y el 11 de octubre del 2005 yo emito el primer oficio a todos y cada uno de los secretarios y titulares de las dependencias del gobierno del estado, en el que yo les digo que la ley de protección civil ya se publicó, que ya es vigente y donde les estoy diciendo que tienen ellos un plazo determinado en los mismos transitorios de la ley para cumplir con la misma. Hay un artículo 15 de la ley que claramente establece que todas las dependencias del servicio público deben de nombrar una unidad interna que forme, que elabore el programa interno de sus inmuebles. Acotándonos a la Secretaría de Hacienda, ¿qué quiere decir? Que el secretario de Hacienda tenía la obligación, de acuerdo a la ley de protección civil, de designar o nombrar a una unidad dentro de la misma secretaría que elaborara los programas internos de todas las de todos los inmuebles, incluyendo la bodega de la Secretaría de Hacienda. Ese oficio, Luis Alberto, se le mandó a todos los funcionarios del gobierno del estado, incluyendo al secretario de Hacienda, no solamente una vez. Lo hice en octubre del 2005, lo volví a hacer en junio del 2006 y lo volví a hacer en una tercera ocasión en agosto del 2006. En 3 ocasiones. Y si me permites, nada más déjame compartir el último párrafo de los dos otros oficios. Dice, lo anterior nos permitirá que por un lado, como gobierno del Estado, pregonemos con el ejemplo y por otro, estar en la posición de actuar y dar respuesta oportuna y eficiente ante la presencia de algún agente destructivo o situación de emergencia que se pudiera presentarse en la entidad y que ponga en peligro la vida de sus habitantes. Les estoy diciendo, señores, hay que pregonar como un ejemplo. Si Claro. nosotros como gobierno estamos promulgando una ley, estamos ejecutando una ley, tenemos que pregonar con el ejemplo. ¿Cómo vamos a estar exigiendo a la iniciativa privada, a la sociedad, que cumpla con una ley si no lo hacemos? Muy bien. Déjame Y decir, después pues solamente 2 dependencias del cumplieron. gobierno del estado cumplieron. ¿Qué El fue? DIF, Ajá. Flor Ayala, cumplió con todos los inmuebles y la Unidad Estatal de Protección Civil. No más. Y todas las demás no cumplieron. Ninguna Ninguna. otra Todas dependencia, omisas. todas omisas. Muy bien. Me dice el juez ante esa situación, ¿por qué no actuaste en contra? La ley, como servidores públicos no podemos hacer más allá de lo que la ley nos permite que se hacer. La ley no me daba a mí la atribución y la facultad de sancionar a los servidores públicos, para eso está la Contraloría. Y hay una ley de responsabilidad de servidores públicos en donde claramente determina que ella es la competente. Y en todos estos oficios, si tú los ves, viene Claro. copia de la Contraloría. Ajá. Y se le comentó al Contralor, es más, ni siquiera la Contraloría cumplió No dimensionaron con pues la frente a qué obligación. estaban, es decir, vieron una ley más, un ordenamiento más y nadie hizo caso del gobierno, eso me queda claro, Will. Así es. Nadie te hizo caso. Así es. Nadie Punto. me hizo caso, nadie me hizo caso. O sea, es realmente lo que funcionó. Oye, pero que tú me han cuestionado, inclusive el juez y las diferentes personas con las que yo he platicado, oye, pero tú qué hacías. Yo lo que hice fue hacer mi trabajo. Y créeme, otro dato interesante, para aplicar la ley de protección civil,
que obligaba a que se llevara a cabo la verificación del cumplimiento de la misma. Ahorita si quieres vemos el artículo 37. Contaba el Estado, la unidad estatal, yo contaba con 2 personas capacitadas solamente. 2 personas que fungían como inspectores Sí. y a la vez también fungían como verificadores de la ley. La misma ley establece, nomás para que se den una idea, de que si un programa interno no se revisa adecuadamente, yo lo firmaba, ahí sí yo era corresponsable de lo que pudiese suceder en el inmueble si lo hacía mal. Y Pero no esa te correspondía clausurarlo. Por ¿eh? ejemplo, no tenías la orden de clausurar la guardería. No, 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 O no. el No, o inmueble, sea, es decir. tenía yo la facultad, la atribución, es decir, una atribución, una facultad es lo puedo o no lo puedo hacer dependiendo de los elementos que se presenten, de llevar a medidas correctivas y clausura, sí. Pero yo nunca advertí, yo no conocía, yo no sabía de la existencia De la guardería. de Ni la esa bodega. guardería ni de la bodega. No, no. Mira, el 2006 se empezó la ley con 2 personas. Llevamos a cabo el trabajo en 500 programas internos de protección civil, los verificamos, los dictaminamos y los revisamos con 2 personas. Con 2 personas solamente. Fue un trabajo exhaustivo. ¿Cómo lo hicimos? Haciendo alianzas con los organismos, con el Colegio de Arquitectos, con los hoteles y moteles, para que se presentaran. Fíjate, ¿qué más muestra más del trabajo que estábamos haciendo? Que no sé si recordarás, pues ya pasó mucho tiempo, pero por ejemplo, la Asociación de Maquiladoras de Nogales se amparó en contra e inclusive hasta me demandaron por no tener facultades por lo de la ley. Los diputados, una fracción parlamentaria, por no entrar en controversia, del Congreso de la Unión de la pasada legislatura, emitieron un punto de acuerdo exhortando a las unidades de protección civil de que parara de hacer el trabajo de revisiones y cumplimiento de la ley, que porque estaba afectando los intereses económicos de los empresarios. Entonces, ese tipo de situaciones se empezaron a dar y eso es lo único que muestra es que se estaba haciendo el trabajo. Estaba haciendo el trabajo. Hay un principio legal que dice nadie está obligado a lo imposible. ¿Por qué te castiga entonces? ¿Cuál es la determinación? El juez dice, y esta es la lógica que dice, de acuerdo con la ley, tú tenías la obligación de haber inspeccionado la bodega de la Secretaría de Hacienda. Y como no lo hiciste, no advertiste que había un desorden o que no estaban las condiciones de seguridad necesarias y por lo tanto ocurrió el incendio que quemó la guardería y ocasionó esta desgracia que todos conocemos. Y por lo tanto, eres responsable de homicidio de 49 niños y lesiones de 70 y te dicto auto de formal prisión. Esa fue la lógica, por no haber inspeccionado. Pero aquí lo que estamos viendo, la ley a mí no me da la autorización o sea, no me da la obligación, perdón, de inspeccionar. La ley es muy clara en el artículo 13 de la ley. Pero siendo protección civil no te da la obligación. No, me da la atribución. Es que imagínate, Luis Alberto, una obligación, si yo tuviera, mira, aquí hay un dictamen que elabora un perito, un secretario de protección civil a nivel nacional, que todos estos documentos están dentro del juicio, en donde establece, si hubiera sido una obligación la elaboración de la inspección, perdón, de todos los inmuebles del Estado, en el 2009 había más de 50,000 inmuebles en el Estado que tendrían que haberse, 53,000, para ser precisos, 861 establecimientos en el Estado que se tendrían que haber sido inspeccionados, de los cuales, si le correspondía al Estado el 50%, hubiera ocupado 112 años para poder haber inspeccionado todos, si hubiera sido una obligación. O sea, no puede ser una obligación. Hay una atribución para hacerlo en base a ¿qué? En base a los recursos que tengas disponibles, pero sí la obligación, Luis Alberto, claro. Y perdón, te insisto, sí es de los dueños, administradores y propietarios de inmueble. O sea, mucha gente me ha preguntado, entonces no hay responsabilidad del gobierno del Estado con respecto a lo del incendio. Por supuesto que hay responsabilidad, pero es desde la Secretaría de Hacienda. ¿Quién de la Secretaría de Hacienda? Pues ahí tendrá que determinar la ley qué funcionario, si el titular, que por cierto, el secretario de Hacienda en turno, ante un citatorio del juez para declarar, él dijo, y ministerialmente está, que no conocía la ley de protección civil y que no se acordaba que haya... ¿Vargas Gaitán?
No, Gilberto Inde, el que estaba, que no recordaba si haya nombrado a la unidad interna que la ley determina. Entonces, no es responsabilidad. Si me permites un segundo, nomás para contextualizar esto, te pongo un ejemplo muy sencillo que yo creo que todos lo pudiéramos entender. Este inmueble. Estoy hablando con Wilibaldo Latriste, exdirector de Protección Civil Estatal del gobierno de Eduardo Burs, único funcionario pues sancionado. ¿Por cuánto te sancionaron? ¿Cuánto fue la sanción? La caución, bueno, fue 2.700.000 pesos. De multa también. Sí, de fianza para poder llevar mi proceso en libertad. Ahorita sigues con tu bajo proceso. Ahorita sigo bajo mi proceso por dos de los tres procesos averiguaciones que me integraron. Oye, y fuiste el más alto, ¿verdad? El gobierno del estado, ¿verdad? Pues había otro director general que era el director de recaudación. ¿Ahí también lo castigaron? Así es. Pero bueno, el Está secretario no, situación. Ni nadie, o sea, el más alto de los rangos fue Wilibaldo Latriste Cantene. Ahí le echaron toda la carga. Así es. Muy bien, entonces, para concluir, Wilibaldo, porque digo, me queda claro, yo admiro tu valentía también y pues cómo lo has enfrentado. Me queda claro que, pues el gobierno, como que te tiraron a loco. Digo, nadie, está la documentación. Sí, está la documentación. Que me dices, está exactamente, adquiraste el oficio y dijiste, a ver, creo que nadie dimensionó frente a que estábamos. No, y no solo eso, aquí están también todos los oficios dirigidos a mi dependencia superior, que de acuerdo a la ley es la que tiene que autorizarme el presupuesto, donde permanentemente le solicité los recursos necesarios para ampliar la base de trabajo de la ley de protección civil, y donde le justificaba y le decía lo grave o lo importante que era contar con al menos más de 2 personas, automóviles, infraestructura para poder cumplir con la ley. Y no te lo dieron. Y nunca me dieron me queda muy claro que estuviste, ¿qué pasó? Inda estaba inhabilitado, ¿no? Inda Durán hasta Inda, pero Vargas Gaitán, que era el actual, el que estaba allá, pero lo premiaron con la candidatura a la alcaldía de Cajeme. Voy a hacer un corte y vuelvo con los abogados. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Por solo $3